Les damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Sofía Paro Hernández, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2024, y hoy conversaré con el periodista Javier Córdoba Morales, jefe de redacción de Semanario Universidad y corresponsal de agencias internacionales de noticias. Con su previa autorización, esta actividad va a ser grabada para eventualmente poder compartirla en otras plataformas estudiantiles. Mm. Para contarles un poco acerca de Javier, que ya lo tenemos por aquí con nosotros, él tiene una licenciatura de periodismo de nuestra escuela. Desde el año 2003 trabaja como periodista en la Universidad de Costa Rica y actualmente labora como el jefe de redacción de Semanario Universidad. Además de esto, además de su labor como jefe de redacción de semanario, ha sido corresponsal de agencias internacionales como Associated Press, como Xinhua en el medio Primera Línea. Javier, bienvenido. Un placer estar por aquí conversando el día de hoy. Muchas gracias, un placer acompañarles. Vamos a estar hablando entonces de esos retos y esos cambios que ha habido en la actualidad en el oficio del periodismo. Entonces yo quisiera preguntarle de entrada, al estar trabajando, ¿verdad? Con estos estrictos protocolos de agencias internacionales, ¿qué lecciones nosotros deberíamos de aprender como periodistas de Costa Rica sobre los códigos éticos y sobre estos procesos estrictos, ¿verdad? De agencias Ujú. internacionales como Associated Press. Ok, yo creo que es muy importante que tengamos claro que la ética en el periodismo es fundamental, no solo porque trabajes en una agencia internacional que tenga Ujú, los protocolos o no, sino porque el periodismo se basa en la credibilidad del periodista, ¿verdad? Y si el periodista daña su credibilidad, pues daña su principal recurso frente a la gente, ¿verdad? ujú. La gente no va a creer en las noticias que genera una persona cuestionada o un medio cuestionado. Entonces, yo creo que como primer horizonte, todas las personas que ejercemos el periodismo debemos tener siempre claro que nuestro proceder ético en el ejercicio de la profesión la tenemos que tener siempre, tenemos que atender siempre el evitar, a ver, hay muchas tentaciones en el camino, ¿verdad? Y Ujú, está la tentación de salir primero, de recibir información que tal vez no está confirmada, ujú. de verdad. Y esas tentaciones hay que superarlas porque te pueden dañar en algún momento la Sí. credibilidad, ¿verdad? O sea, tal vez puedes vos salir diciendo renunció el presidente de la República de primero, Ujú. pero si resultó que no es cierto, entonces la noticia no funcionó para nada y tu credibilidad quedó dañada, Por ¿verdad? Entonces, supuesto, y para futuro ya no van a creer en lo que ese exacto, periodista diga. exacto. Sí. Y recuperar esa credibilidad cuesta mucho, ¿verdad? Te va a llevar el triple de trabajo volver a ganarte la confianza de la gente. Más en tiempos en que estamos nadando en información falsa, en información Ujú, imprecisa, ujú, ¿verdad? En información incluso malintencionada. ujú. Entonces, estos estándares de verificar fuentes, de dar el fairness correspondiente, de llamar a las personas correctas, de no, de no sobreinterpretar las cosas en las noticias, de brindar el espacio a los diferentes actores para que puedan dar su versión, etcétera, etcétera, son siempre muy importantes e independientes. Así tengas vos tu blog personal, siempre va a ser fundamental que sigas esas pautas del buen periodismo, porque eso es, en ese mar de información falsa, de información imprecisa, eso es lo que nos va a distinguir y lo que nos va a mantener a nosotros como profesionales vigentes. Ahora, me gusta mucho esto que menciona y justamente siguiendo esas pautas, por ahí yo tenía una pregunta relacionada con este tema precisamente. Y es si usted específicamente recomienda alguna fórmula de investigación para hacer una investigación periodística de calidad, ¿verdad? Ya mencionaba el tema del fairness, de la revisión de las fuentes, ¿verdad? Corroborar la información, pero también para hacerlo en el menor tiempo posible, tal vez no teniendo muchísimos recursos, con recursos escasos y para adecuarse al ritmo del flujo de información que hay en la actualidad. Bueno, la investigación va a depender mucho, obviamente, del tipo de tema que sea. Ujú, Tal vez no necesariamente es un asunto de recursos, pero sí, por supuesto, tiene que ver con la dedicación que vos le pongas, ¿verdad? Entonces, en eso es muy difícil decirte que así se sale más rápido o ujú, no. ujú, De hecho,
muy, como te decía ahora, muy contrario a la línea de muchos colegas de querer salir primero. Yo diría que más bien hay que tratar de no salir primero, sino salir bien, ¿verdad? Salir con todas las fuentes verificadas, con toda la información confirmada, con todas las fuentes contrastadas, la información bien documentada, porque vos, como te decía, podés salir primero, pero podés salir con algo muy flojo, con algo que es fácilmente refutable, con algo que alguien te va a destrozar de alguna manera argumentalmente. Entonces es mejor construir bien y paso a paso. El tiempo es relativo, ¿verdad? O sea, Ujú. puede ser una semana, puede ser un día, la cosa es que lo hagas bien. Y Sí. el periodismo investigativo, lo fundamental, yo creo que son dos cosas. Hay que tener claro que uno investiga, o sea, ¿para qué investiga? ¿Verdad? O sea, hay que tener claro siempre el interés público de fondo, porque Ujú, vos no investigas personas o hechos porque se te ocurrió, o porque te cayó mal, o porque querés que alguien se caiga. O sea, uno investiga siempre teniendo el interés público de fondo y teniendo a la vista que tu información va a ser útil para alguien, ujú. de alguna manera, ¿verdad? Porque si no, entonces no tiene sentido lo que estamos haciendo. Si no, Claro. sería ejercer el chisme en lugar de ejercer el periodismo. Sí. Y lo otro es que en el caso de ya del periodismo investigativo más reposado, también tenés que tener la conciencia de que no siempre o no necesariamente vas a tener nota, Ujú, ¿verdad? A veces en el camino una investigación se te puede caer, en el camino puedes darte cuenta de que lo que vos pensabas o lo que tenías como premisa no es. Pues sí, hay que tener la madurez sobre todo de aceptar de que el tema no te salió. yo quisiera que hablemos de esos casos más sonados y de esos casos que fueron más grandes, tal vez para semanario, ¿verdad? En todo este mar de información a través de los años. Fue el tema de los Panama Papers. Específicamente como periodistas, nuestra función social tal vez no es ser detectives o jueces, ¿verdad? Pero los hallazgos sí que pueden funcionar para motivar cambios legales. Claro. Entonces, el mes pasado, precisamente algo más cercano, el tribunal panameño absolvió a 28 personas imputadas por el tema del blanqueo de capitales relacionado con esta investigación, justamente que se dio en el año 2016 del Consorcio Internacional de Periodistas Ujú. y en la que justamente Semanario participó y pues que fue todo un tema en ese momento. ¿Considera usted que a pesar de eso y a pesar de que en Costa Rica no hubo nadie dentro del juicio, ¿verdad? Por Panama Papers, deberíamos tal vez de seguir invirtiendo tantísimo en este tipo de temas de investigación en el país? Deberíamos invertir mucho más en Ujú, temas de investigación. Y lo digo con el dolor en el sentido de que lamentablemente la dinámica que tenemos ahora de consumo de medios es una dinámica muy rápida, ¿verdad? sí. Donde la gente demanda información constante a todas horas, ¿verdad? Hay que estar alimentando redes sociales, hay que estar alimentando los diferentes canales. Y eso nos consume a nosotros como periodistas en un diarismo que no nos deja espacio para hacer ese otro trabajo, que es el trabajo reposado, el trabajo que lleva semanas, que lleva meses. Ujú, Yo siempre cuando cuento el tema de Panama Papers lo menciono con mucha esperanza en el sentido de que con Panama Papers yo como periodista particularmente viví la experiencia de ver cómo el buen periodismo vende, ah, ¿verdad? Yo les cuento siempre que nunca había visto una fila de gente fuera del semanario Universidad para comprar el periódico ajá, y una fila larga. ujú, ujú, En esa ocasión, cuando publicamos los Panama Papers, tuvimos que reimprimir el periódico 3 veces porque se agotaba, ¿verdad? Entonces, eso lo que le da a uno es la certeza de que el buen periodismo sí vende y que el ujú, buen periodismo sí le interesa a la gente. La cosa es que nos interesa a nosotros, no solo como profesionales, sino a las empresas periodísticas, pues darle el chance y el espacio para hacerlo. El tema de Panama Papers sí o sea, no deja de ser un poco frustrante el hecho de que, ¿verdad? Que no haya habido condenas y demás, porque los sí, hechos que se expusieron ahí eran muy claros. ujú, Y siempre hay, ¿verdad? Estos caminos legales, pero como bien vos dijiste al inicio de tu pregunta, nosotros no somos ni jueces, ni policías, ni ujú, detectives. O sea, no es lo que nos toca. Nuestra función es denunciar. Como prensa, como semanario en este caso, y como consorcio de periodistas de investigación, pues hicimos la tarea
¿verdad? Dedicamos muchísimo tiempo a sacar los casos que consideramos más relevantes, que eran de más interés público. Ujú, Y yo creo que al final de todo, pese a que no haya condenas como tal, sí sí quedan muchas cosas, ¿verdad? Queda en la gente la conciencia de que había un problema, de que había personas con mucho poder aprovechando mecanismos legales para evadir impuestos. Se promovieron algunas discusiones, algunas reformas legales, ¿verdad? Que tal vez no sean tan grandes ni tan significativas como todos quisiéramos, pero por lo menos ya nos sirve como punto de partida para seguir impulsando cambios y para seguir presionando porque esos cambios se den efectivamente con más fuerza en el futuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que en estos momentos todos tenemos claro los mecanismos que se utilizaron por las empresas en Panama Papers para evadir impuestos. Todos tenemos ahorita un ojo más entrenado cuando vemos que hay empresas que dicen que reportan cero impuestos ujú, y ya no decimos, uy, qué raro, sino que ya sabemos para qué se hace ese tipo claro. de prácticas. Y, o sea, me parece que, el saldo siempre va a ser positivo en el sentido de que se descubrieron cosas que de otra manera, si no fuese por el trabajo del periodismo investigativo, no hubiesen salido a la luz y que como sociedad nos ponen a ponerle más atención, pese a que, como te digo, los cambios no son tal vez los que quisiéramos, Los pero siempre queda, esperados. Ujú. siempre hay alguna semilla que va generando un cambio profundo y que va cambiando muchas de estructuras de injusticia en las que lamentablemente vivimos. Muchas veces, por la forma en la que se consumen los medios actualmente, no hay este espacio para la investigación, ¿verdad? Entonces, respecto a ese tema, es cierto, las audiencias jóvenes no consumen tanto texto ni se dedican tanto tiempo a ver noticias, ¿verdad? Justamente usted presentaba una tesis sobre un modelo digital para el semanario. Las notas todavía tienen bastante texto y alguna que otra foto, pero tal vez no hay tanta presencia de visualizaciones interactivas, ¿verdad? En esta nota, Ujú. videos que expliquen un poco más. Entonces yo quisiera por ahí saber si ya existe alguna estrategia para atraer más a los estudiantes de este sector, de 18 a 24 años, que ya tienen estos hábitos de consumo de información. Bueno, pues como vos viste en esa tesis, nosotros hicimos el planteamiento porque en ese momento no había una versión digital del semanario. Ujú, Pero había una versión digital del semanario que simplemente reproducía lo que teníamos ajá, en ajá, el impreso. Entonces, la idea era, pues, abrir al semanario a una dinámica más diaria, ujú, a reportar noticias más del momento, del día, y a partir de ahí empezar a también tener una presencia mayor en las redes sociales. Eh, Nos ha costado un poco en el sentido de que no tenemos, ¿verdad? Como un medio universitario, lamentablemente no tenemos como los suficientes recursos, sobre todo ujú, para hacer un trabajo más intensivo en multimedia, en el semanario, aunque no parezca, somos bastante poquitos, ¿verdad? Y no todo el mundo tiene un tiempo completo, pero entonces trabajamos con un recurso poco limitado en ese sentido, pero hemos ido dando algunos pasitos de ir avanzando hacia mostrar, por lo menos hacia ofrecer la información en formatos un poco distintos, por ejemplo, en publicar las notas en historias, en Instagram, ujú, ¿verdad? Bueno, en Facebook, que sigue siendo nuestra red principal, en X también tratamos de mantener una dinámica de más de últimas horas y demás. Pero sí también hay que tener claro que el semanario es un medio que todavía tiene un público muy fuerte de personas con un nivel de educación muy alto, sí. ¿verdad? De hecho, somos entre los medios de comunicación el que tiene como mejor penetración en las personas que tienen un nivel de posgrado hacia arriba. Ujú, Y esa es gente que lee mucho. De hecho, cuando vos comparas el tiempo de lectura y de permanencia de las personas en el sitio web del semanario con respecto a otros medios, es bastante mayor, ¿verdad? O sea, ujú, tenemos un promedio que supera los 2 minutos, mientras que si vos ves en otro tipo de medio más diario o de nota más corta, la permanencia es de hasta de 30 segundos, ¿verdad? Entonces eso nos dice que tal vez el texto no sea el problema, ujú. porque es un público que demanda información a profundidad, con bastante explicación y demás, pero sí nos hace falta
profundizar en formatos que sean más atractivos, más fáciles de consumir, sobre todo por los públicos más jóvenes. Y en eso estamos ahí como tratando de hacer avanzar, pero a veces cuesta por la falta de recursos y bueno, en estos Claro, contextos en el que estamos de recortes de finanzas públicas y sí, demás, pues cuesta un poquito más, pero la idea siempre se mantiene de tratar de ir como incorporándonos en más en la dinámica digital. De hecho, te puedo contar con toda sinceridad que hasta hace año y medio es que tenemos una persona profesional nombrada en redes sociales, ¿verdad? mm, Antes de eso, las redes sociales estaban a cargo de estudiantes mm, que nos ayudaban con horas, pero ya, digamos, el periódico, aunque sea un poco lento el paso, ya va asumiendo y va entendiendo que tiene que tomarse con toda la seriedad de esa dinámica sí. porque es donde nos exponemos principalmente como medio de comunicación. Pero bueno, esos son pasos que vamos, como te digo, vamos dando, que cuesta mucho por la dinámica un poco burocrática de la universidad, que Ujú. lamentablemente, pese a que nosotros tratamos de comportarnos como un medio de comunicación, pues no dejamos de ser también una oficina incrustada en una institución pública que le cuesta mucho moverse. Es todo un tema, ¿verdad? Pertenecer a la U, pero al mismo tiempo ser un medio que quiere comportarse como algo separado, ¿verdad? Ujú. Que no siempre sea conectado directamente con la U. Y justamente con este tema, en una columna suya en el 2019, respondía a un miembro del consejo de la U, ¿verdad? Que Semanario, su trabajo era responder a Costa Rica y no ser un boletín informativo de la U. Después de esa respuesta, ¿se aclaró el tema con las autoridades o todavía hay como alguna confusión con Semanario o hay gente que todavía espera que Semanario haga de relaciones públicas de la U? Mira, es curioso porque el papel del semanario dentro de la universidad no siempre ha sido bien comprendido, ¿verdad? El semanario tiene una historia que está llena de conflictos y de encontronazos con las propias autoridades universitarias, y yo Ujú, creo que eso es una ventaja en el sentido de que habla muy bien de la independencia que tiene el semanario Universidad, que pese a sí. que es un medio de la Universidad de Costa Rica, financiado por la Universidad de Costa Rica, tiene esa independencia para denunciar cosas tanto adentro como afuera, Ujú, ¿verdad? Y yo creo que eso es un valor que nosotros tenemos que tratar de mantener siempre. Es un poco lo que te decía al inicio de la credibilidad. Muy poca credibilidad tendría el semanario Universidad hacia afuera si nos comportáramos solo como un boletín de noticias positivas de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Porque entonces no habría sentido crítico, no había ujú, posibilidad de denuncia, y cuando ha habido que tocar los temas álgidos dentro de la universidad, pues se ha hecho. ujú, En aquel momento, pues, efectivamente, había un planteamiento de un miembro del Consejo Universitario sobre que teníamos que tener más noticias de la universidad. de la U. Y eso es un planteamiento que no cambia, ¿verdad? Eso hemos tenido mil veces en el pasado y lo seguimos teniendo. Incluso recientemente hubo otro miembro del Consejo Universitario que básicamente planteaba que nosotros teníamos que dedicarnos a cubrir graduaciones Mm, y eventitos dentro de la U, mm, cosa que por supuesto se aleja absolutamente de los objetivos, de la idea del semanario y de ujú, la utilidad que tiene el semanario para la universidad, porque a ver, el semanario con su línea crítica, con su línea de denuncia, al mismo tiempo, por supuesto que lleva información de la U, sí. y así como hay denuncia, así también hay notas sobre lo que hacen personas destacadas en la universidad, sobre investigaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el semanario es una vitrina de la Universidad de Costa Rica para la Ujú, sociedad. Y como vos bien rescatabas de ese artículo, yo siempre he pensado y seguiré pensando que el semanario tiene que responder al interés público nacional, ujú, no al interés de la Universidad de Costa Rica, porque al fin y al cabo y al final de todo, quien financia el semanario de universidad es el pueblo de Costa Rica con sus impuestos, ¿verdad? A sí. través del FER, a través del mecanismo que vos querás y a través incluso de la venta, poquita o mucha que tenga el semanario. Ujú, ujú, Pero no podemos perder nosotros de vista jamás, si nosotros que reenfocamos el semanario a convertirlo en un medio meramente universitario, o sea, dedicado a la actividad de la Universidad de Costa Rica como tal, lo matamos, sí, ¿verdad? sí. Porque pierde totalmente relevancia e interés hacia afuera. Ujú, Y lamentablemente hay muchas personas dentro de la comunidad universitaria que piensan que el semanario debe ser eso, o que debe estar solo para ensalzar a las autoridades, o para rescatar solo lo bueno.
y no, ¿verdad? O sea, afuera hay preocupaciones muchísimo más grandes de saber quién es doctor, quién es licenciado, quién es máster en tal cosa. Ujú, Incluso si vos lo ves, hay un detalle que siempre choca la gente en la universidad con el semanario. El semanario evita poner títulos académicos cuando menciona a la persona, ujú, ¿verdad? O sea, nosotros no decimos el doctor Gustavo ajá, Gutiérrez Espeleta, rector. No, el rector de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Gutiérrez Espeleta. Eso dentro de la universidad choca un montón porque todo el mundo quiere que le coloquen sus medallas, ¿verdad? sí, Y el semanario no está para poner medallas, semanario está para brindar información desde la Universidad de Costa Rica con un enfoque, sí, por supuesto, universitario, con muchas voces de la universidad, por supuesto, también, e incluso con una vitrina de opinión muy importante donde la comunidad universitaria, pues, principalmente, discute sobre temas ujú, diversos, ¿verdad? Y muy variados y con opiniones que pueden ir totalmente en contra de lo que piensan autoridades o altos personeros de la universidad. Entonces, el semanario es eso, es un espacio. Cuando se fundó el semanario, la primera publicación decía algo así como la voz de la comunidad universitaria, ¿verdad? Entonces, eso ha intentado, o sea, ser voz de la comunidad universitaria no implica y no significa jamás ser una voz oficial de la ajá, Universidad de Costa Rica. ujú. Tal vez para ir cerrando con esta conversación que hemos tenido hoy, me gustaría hablar un poco ya desde su experiencia, de sus años, ¿verdad? Como mentor, como profe también. ¿Cuáles son para nosotros, las futuras generaciones de periodistas, esos principales retos, tal vez, que hay para no perderse en el mar de información que existe en la actualidad, no abusar del uso de la tecnología, sobre todo ahora con la presencia de IAs, ¿verdad? Y todo esto en los medios, para escribir de forma más sencilla y más rápida? Ok, yo como docente, que he sido también de la escuela, sí he tenido una preocupación con las generaciones más recientes. A ver, no porque yo no soy de las personas que piensan que todo pasado fue mejor y que los que fuimos antes fueron mejores que los de ahora. Por supuesto que la nueva generación tiene habilidades nuevas, diferentes, que son súper valiosas, que pueden servir muchísimo para el ejercicio del periodismo. Yo sí siento que como periodistas jóvenes se ha perdido un poco la cultura general, ¿verdad? Y vos me decís, ¿y cómo me ayuda eso a escribir más rápido? Bueno, pues, si vos sabes de quién estás escribiendo, Claro. no tenés que ponerte a buscar en Google quién es, Ujú, ¿verdad? ujú. Para empezar. Sí. Bueno, ¿por qué es importante ese dato? Porque el día de mañana que a vos te toque cubrir una elección municipal, no tenés que ponerte a buscar cuántos cantones son y vas a poder sostener un poquito más una transmisión en vivo, por ejemplo. Ujú, O sea, el periodista no tiene que saberlo todo, pero sí tiene que saber mucho y de ujú, muchas cosas, ¿verdad? Por lo menos para tener un nivel aceptable de conocimiento que le permita meterse a profundidad en algunos temas, ¿verdad? Entonces yo creo que como periodistas tenemos que trabajar un poco en mantenernos informados, ¿verdad? Tal vez no hay que ser tan pretencioso como de que se lean N cantidad de libros, que es muy bueno, por supuesto, leer libros, pero yo creo que lo mínimo es que las personas que quieren ejercer el periodismo se mantengan informadas, que ujú, lean noticias y que lean noticias con un ojo distinto al que lo lee cualquier lector, ¿verdad? Porque incluso vos como persona que quiere ejercer el periodismo, deberías fijarte un poco en los estilos, en cómo se mencionan las cosas, ujú, en cómo se cita, en cómo se estructura una nota, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso, el leer más y leer con un sentido crítico y una idea de buscar aprender siempre, es lo que nos está haciendo falta con las nuevas generaciones. Pero fuera de eso, yo te diría que, y siempre se los digo también, yo he visto gente con muchísimo talento que escribe chivísima, que termina no haciendo nada, y gente que tal vez vos pensés que le cuesta mucho, que había que corregirle montones, pero que se esforzó siempre y que salió ujú, adelante y que es muy buen periodista, ¿verdad? Entonces, también el tema del esfuerzo, no podemos dejarlo de lado porque al final quien se esfuerza y quien hace las cosas es quien termina ocupando los sitios y las páginas y los encabezados de las noticias, ¿verdad? Entonces yo creo que va un poquito por ahí, que nos esforcemos un poco en cultivarnos mejor como profesionales y que siempre tratemos de dar el máximo esfuerzo porque para la gente, yo siempre les digo, para la gente buena siempre hay campo.
¿verdad? Por más que el mercado laboral esté saturado, cuando uno ve un buen estudiante, en las empresas siempre buscan la forma de ver cómo se lo deja. Javier, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por este tiempo y pues agradecer entonces directamente al periodista Javier Córdoba, jefe de redacción de Semanario Universidad, por compartirnos su visión sobre los retos y la industria de la comunicación y el periodismo. Esta ha sido una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Yo soy Sofía Parro Hernández, estudiante del curso de Introducción al Periodismo 2024. Muchísimas gracias.